Buenos días, hoy vamos a estudiar las leyes de Tefilá, del rezo y Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim, capítulo 10. Este capítulo trata de los errores en la Tefilá, en el rezo, cuándo hay que repetir, cómo corregir y las reglas prácticas cuando uno se equivoca durante la Amidah o en momentos específicos del año. Halajá 1, Aleph. Una persona que rezó sin concentración debe rezar nuevamente con concentración. Sin embargo, si tuvo concentración en la primera bendición, no necesita repetir. Quien se equivoca en las primeras 3 bendiciones de la Shemona Esrei debe volver al inicio de la Shemona Esrei de la Amidah. Si se equivoca en las 3 últimas bendiciones, debe volver a la bendición de Retzei. Este capítulo, parecido a los anteriores, uno que tiene una cierta familiaridad con los rezos diarios, lo va a entender con facilidad. Lo va a poder entender con más facilidad, y el que no está familiarizado con los rezos, quizás estamos haciendo referencia a rezos que no conocen. Entonces, bueno, siempre es bueno para familiarizarse con el rezo. Hay un sidur excelente que es hecho por Kehat, ¿okay? Tiene fonética y tiene español. Con este libro, bueno, puedes rezar y también puedes entender mucho mejor lo que estamos refiriéndonos en estos capítulos. Si se equivoca en medio de una bendición intermedia, debe regresar al comienzo de esa bendición y continuar luego en el orden correcto. Si el Hazán se equivoca al rezar en voz alta, debe corregirse conforme a estos principios. Halajá 2, sin embargo, si el Hazán se equivoca mientras reza en voz baja, sostengo que no debe repetir su oración por la dificultad que esto le causaría a la congregación. Imagínate si el que está dirigiendo tendría que repetir y todo el mundo tiene que esperar mientras que repita. Más bien, no importa qué hace, se apoya en la tefilá que dirá en voz alta, porque igual él va a repetir, que esa repetición que igual va a ser para la gente, que sea también para él. Esto aplica cuando no se equivocó en las primeras 3 bendiciones. Si se equivocó en ellos, debe repetir siempre como cualquier individuo. Halajá 3, si el Hazán se equivoca en la repetición en voz alta, se confunde y no sabe dónde retomar. Si se demora mucho, otra persona debe reemplazarlo. Si se equivoca en la bendición contra los herejes, no se espera que se corrija, sino que se lo reemplaza inmediatamente. Esto solo aplica si no empezó la bendición. Si ya lo comenzó, se espera. El reemplazante no debe negarse para no alargar la tefilá. Hay un concepto que es muy importante en todas estas leyes, se llama tirja de tziburá, que nunca queremos cargar la congregación y alargar las cosas, porque después del rezo las personas tienen cosas que hacer. Entonces hay que respetar los tiempos y honrar a todas las personas. Halajá 4, ¿desde dónde comienza el reemplazante? Si el primero se equivocó en una bendición intermedia, comienza desde el inicio de esa bendición. Si se equivocó en una de las primeras 3, comienza desde el inicio de la Shemona Esrei. Si se equivocó en una de las últimas 3, comienza desde Retzei. Entonces aquí de nuevo estamos viendo cómo la Amidah está estructurado realmente en 3 secciones. Las primeras 3, las últimas 3 y los del medio. Eso ya vimos antes. Entonces, en estas leyes de repetir o reemplazar, estamos viendo esa estructura también. Halajá 5, una persona que dice, no dirigiré la tefilá, el rezo, porque he visto ropa de color, no debe dirigir este servicio, incluso si viste blanco. Si dice, no dirigiré porque uso sandalias,
no debe dirigir incluso descalzo. Eso va un poco a la vestidura de la persona que está dirigiendo. Bueno, lo común es que esa persona se cuida más de lo típico en cómo se ve, porque él va a dirigir para todos. Halajá 6. Quien duda si rezó o no, no debe repetir a menos que lo haga con intención de que sea una tefilá voluntaria, ya que el individuo puede rezar voluntariamente todo el día. Entonces, esto es la solución para esta persona. Si recuerda en medio de Shmona Esrei que ya rezó, debe detenerse inmediatamente, incluso en medio de una brajá. Pero si es en Arvit, no necesita detenerse, pues desde el inicio no comenzó con obligación. Como dijimos, Arvit es diferente que Shacharit y Minjá. Halajá 7. Quien se equivoca y reza una amidá de día de semana, en Shabbat no cumple su obligación. Si se da cuenta en medio de la amidad, debe terminar la bendición en la que está y continuar con la amidad de Shabbat. Shabbat es diferente que la semana. Esto aplica en Arvit, Shacharit y Minjá, pero en Musaf debe detenerse inmediatamente, incluso en medio de una bendición. Si terminó una amidad de semana pensando que era Musaf, debe repetir Musaf nuevamente. Esto aplica en Shabbat, festividades, en Rosh Chodesh. Estos son los días que uno reza Musaf, que esto no es un rezo diario. Diariamente hay Arvit, Shacharit y Minjá. En estos días, Rosh Chodesh, las festividades y Shabbat, agregamos esta de Musaf. Halajá 8. Si en invierno no menciona Morid HaGeshem ni Morid HaTal, debe volver al inicio de la amidá. Si mencionó el rocío, no necesita repetir. Si en verano dice Morid HaGeshem, debe repetir. Si no menciona rocío en el verano, no necesita repetir porque el rocío nunca cesa. Esto lo estudiamos en la Gemara, que lluvia puede ser que a veces hay lluvia, a veces no hay. Hashem puede detener la lluvia, pero rocío nunca cesa. Halajá 9. Si olvidó pedir lluvia en la bendición de sustento, si recuerda antes de Shomea Tfilah, lo pide ahí. Si recuerda después de Shomea Tfilah, vuelve a la bendición de sustento. Barej Aleinu. Si recuerda solo después de terminar la amidá, debe volver al inicio. Halajá 10. Si olvidó ya Lev Yavo, que este es el rezo que agregamos en Rosh Chodesh, agregamos en Yom Tov. Si recuerda antes de terminar la amidá, vuelve a Retzei. Recuerda que Retzei es el inicio de la última parte de la amidá. Si recuerda después de terminar, debe repetir toda la amidá. Si aún no dio los pasos hacia atrás, puede volver a Retzei. Halajá 11. Esto aplica en Chol HaMoed o en Shacharit y Minjá de Rosh Chodesh. En Arvit de Rosh Chodesh no necesita repetir. Halajá 12. Halajá 12. En todos los casos donde un individuo debe repetir, el Hazán debe hacerlo si se equivoca en voz alta, excepto en Shacharit de Rosh Chodesh, donde no repita por la carga que causaría a la congregación, ya que Musaf incluirá la mención, va a mencionar Rosh Chodesh, no va a quedar sin mencionar. Halajá 13. Durante los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son los 10 días de Teshuvah, si concluyó Hakel HaKadosh en lugar de Hamelech HaKadosh, porque hay unos cambios que se hacen, entonces debe volver al inicio. Si concluyó Melech Ohev Tzedakah Mishpat en lugar de decir Hamelech HaMishpat, que eso es otro de los cambios que hay que hacer durante esos días, vuelve al inicio de esa bendición.
Si solo recuerda al final, debe repetir toda la amidad. Esto aplica tanto al individuo como al Hazán. Halajá 14. Si olvidó Havdalah en Jonen Hadat, o sea, cada sábado en la noche, y también cuando sale Yom Tov, hay una parte que agregamos en Atajonen, que es Atajonantanu. Vamos a decir que a alguien se le olvidó decir esta Havdalah, no repite. Si olvida al Hanisim en Hanukkah o Purim o Aneinu en ayuno, tampoco en ese caso se repite. Si recuerda Aneinu antes de dar los pasos hacia atrás, lo agrega ahí con una breve súplica. Halajá 15. Quien olvidó Minjá en víspera de Shabbat debe rezar Arvit 2 veces, lo mismo en festividades. Si olvidó Minjá en Shabbat o fiesta, reza Arvit de día de semana 2 veces después. Eso es interesante porque ya vimos antes las leyes, cómo se puede recuperar una tefilá. Okay, cuando es en la semana, la amidad siempre es lo mismo. Pero en este caso, la amidad, el cual estás recuperando, era otra amidad. Sin embargo, siempre la recuperación va a ser de la amidad de ese momento. No, bueno, dice en este caso de día de semana, porque ya salió Shabbat. O sea, no rezó Minjá en Shabbat. Ahora es Motzei Shabbat, terminó Shabbat. Y él quiere recuperar el Minjá. Son 2 rezos de midá, pero de la semana. ¿Entiendes? Y dice, hace Havdalah en la primera, no en la segunda. En la primera hay que decir Atajonantano, porque ese es de Arvit. El otro que estás recuperando de Minjá no se dice Atajonantano. Si hizo Havdalah en ambas o en ninguna, cumple. Pero si solo la dijo en la segunda, debe rezar una tercera vez. Porque la primera no fue válida. Quien reza 2 tfilot seguidas debe hacer una pausa entre ellas. Halajá 16, la última halajá, está prohibido rezar antes que la congregación. Si entra y ya la congregación está en la amidad silenciosa, si puede terminar antes de Kedushá, reza. Si no, espera la repetición y reza con el Hazán palabra por palabra hasta la Kedushá, responde y luego continúa solo. En otras palabras, si existe así, normalmente si tú estás leyendo tu amidad y estás más lento y ya empezaron la repetición, ¿no? Y llegaron a la Kedushá, tú no puedes decir Kedushá, simplemente te quedas donde estás en silencio y escuchas. Pero en este caso, que comenzaste a leer junto con el Hazán, palabra por palabra, sí puedes responder la Kedushá en ese caso. Si ya empezó y no llegará a Kedushá a tiempo, no interrumpa. Tampoco responda amén, Yehish Merabah, ni ningún amén durante la amidad. O sea, cuando tú estás en tu amidad, no estás respondiendo nada de lo que están avanzando en el rezo. Con esto terminamos el capítulo 10.